La luna, los movimientos de la luna, describen las relaciones naturales del individuo con el sistema al que pertenece. Si ese sistema es la madre, o si ese sistema es la nación, o si ese sistema es cualquier sistema dentro del cual este ser vibre como una unidad dentro de la totalidad, la relación que mantiene la luna con cualquier elemento natural que esté por debajo de su orbe, describe una relación natural. No describe... Evidentemente que tienen una connotación simbólica. Hay una connotación simbólica. Porque yo estoy empleando palabras. Y las palabras definen regularidades y a partir de esas regularidades evocan experiencias que de alguna manera pues, concitan pues, vivencias y tiene ese elemento que es un elemento evocativo. Pero describen sucesos naturales. Por ejemplo, la relación con mi madre es una relación natural. Es una relación natural que se expresa a través de la forma en que la luna pues, se encontraba en el instante en el que yo nací. Entonces, la manera en que la luna se encontraba en ese momento y se relacionaba dentro del templado, mejor dicho, recibía las influencias de parte de los planetas a través de la luz que se filtraba por el medio lunar, que es un medio magnético, de acuerdo en términos de frecuencia y en términos de vibración, pues determinó o sirve para determinar, de acuerdo, pues sucesos naturales y explicar situaciones de la misma manera que cuando yo estoy viendo pues un flujo de electrones fluir a través de un cable de fibra óptica, pues te estoy viendo a ti. Entonces, a lo mejor resulta un poco complicado a partir de un flujo de electrones a través de un cable de fibra óptica llegando a un computador, llegar a deducir que estoy viendo a Michel Ibarra y dialogando con él. Pero lo cierto es que es en virtud de ese suceso que realmente está ocurriendo este hecho natural, que es el hecho de percibir a Michel Ibarra en una conferencia de Zoom. Entonces, cuando nosotros estamos viendo... Cuando nosotros... pero te aseguro, Albert, que no me estás creando. Una vez que se apague la conferencia, yo sigo existiendo. Es que yo no he dicho que yo lo esté creando. Sí. Yo he dicho que lo estoy, yo he dicho que lo estoy formalizando, le estoy dando un carácter formal. No, claro, pero si dices que la luna está creando esa realidad. Porque dices que las cosas suceden en el mundo sublunar porque la luz de la luna atraviesa la distancia que tiene que atravesar para llegar a crear las cosas acá. O la luz de todas las estrellas en realidad. Como que la luz es la creación, la fuente de la creación. No, pero te malinterpreté. ¿Puedes explicar mejor? Al-Kindi lo expresa. Tenemos 2 lunas en el cielo. Tenemos la luna definida... No significa que sea verdad. No significa que sea verdad. Pero vamos a ver, cuando nosotros estamos viendo... Nosotros estamos sobre una piedra, ¿de acuerdo? Esa piedra tiene un núcleo ferruginoso de níquel y hierro. Es una piedra que gira alrededor de sí misma. Alrededor de esa piedra gira otra piedra, más o menos hecha del mismo material, ¿de acuerdo? Que genera un campo magnético. Ese campo magnético es el campo de la luna. En ese campo magnético tenemos pues, la expresión a través de diversos niveles de vibración de ciertas cualidades naturales que se corresponden básicamente a los 4 estados de la materia: sólido, líquido, gaseoso y radiante. Entonces la luna está definida por eso, por el campo magnético que crea alrededor de la Tierra, porque el movimiento de la luna genera ese campo magnético. Entonces ese campo magnético es un campo magnético sensible a la luz, como expresaba Al-Kindi en el Tratado sobre los rayos estelares. Cuando penetra la luz a través de ese medio, que es un medio magnético, se estimula aquellos elementos que están organizados dentro de ese estado de vibración. Y dentro de ese estado de vibración, dentro de cada uno de esos 5 niveles, pues se generan acontecimientos. Y esos acontecimientos son básicamente los que fluyen a través del impacto, ¿de acuerdo? Impacto a través de la filtración,
¿de acuerdo? De los fotones que proceden de los planetas que giran alrededor de la Tierra desde nuestro punto de vista geocéntrico. O sea que los fotones causan que mi madre me ame, entre otras cosas. Sí, básicamente los fotones causan que yo esté hablando aquí contigo. Los fotones son una parte de la causa, sin duda, en este caso en particular, pues pero me parece que la analogía es altamente selectiva dada la magnitud de lo que pretende explicar. Y además con las premisas que están incluyendo que no están para nada bien sustentadas. Por el hecho de que los fotones atraviesen un medio no significa de que todo en ese medio vaya a ser estimulado por fotones. Mucho menos elementos que son tan convencionales para describir la realidad como la tabla periódica. Entonces, la realidad es que estamos utilizando un lenguaje de una física que en términos físicos o en materia de física ha quedado obsoleta para describir una realidad muchísimo más compleja que lo que está pretendiendo hacer. Porque después de que los elementos son estimulados, ¿qué sucede? ¿Cuáles son las leyes del universo que hacen que sigan ciertos patrones complejos y terminen formándose sociedades o guerras o poesías? Y que todo esto también tenga correspondencia simbólica con las primeras causas. Es como si tú, ¿De dónde viene la idea de que la primera causa, que aparentemente es la luz, cosa que, por cierto, es una teoría completamente infalsable, pero es una teoría entre varias, y después creo que voy a compartir la que me parece mucho más probable. Es infalsable que la luz es la causa de las cosas, Albert. ¿Cómo puedes llegar a comprobar eso de una manera que quede más allá de toda duda? ¿Qué hace que no sea una simple teoría o una creencia sin ningún tipo de sustento? Porque yo te podría decir que Jung tenía razón, no porque yo lo crea, pero yo te podría decir que Jung tenía razón y que la astrología funciona por sincronicidad y que existen cosas que se corresponden a causalmente en el universo. Y listo. Existen coincidencias de las que podemos extraer significado, pero no significa de que una sea la causa de la otra. Entonces, ¿por qué vamos a aceptar una visión causalista que no está suficientemente fundamentada? Y si quieres hablamos de eso. Cuando existen explicaciones más elegantes y más probables. Cuando tenemos una tradición astrológica que nunca estuvo definida por la primera, nada más, sino que es tan parte de la tradición astrológica, la visión simbólica y la visión acausal, como la causalista es. Cuando los babilonios... No es una visión... Los babilonios no dieron una... Vamos a ver, primero, la causa es... Evidentemente que existe una causa sincrónica. Ahora bien, una causa sincrónica... No estamos en desacuerdo ahí. Evidentemente que existe una causa sincrónica. Las cosas ocurren sincronizadamente. Es precisamente porque las cosas ocurren sincronizadamente que podemos apreciar una regularidad en ellas. Porque la regularidad se corresponde con la sincronía, mientras que la sucesión temporal se corresponde con la diacronía. El considerar, por ejemplo, que el lenguaje de la astrología es un lenguaje sincrónico es una perogrullada. Claro que es un lenguaje sincrónico. También las matemáticas son un lenguaje sincrónico. Claro. Revela sincronías, o sea, es una mera coincidencia, ¿de acuerdo? Es una mera coincidencia. No es una perogrullada cuando la ves en el contexto de alguien que dice que la astrología es causa de las cosas. Porque si es sincrónico, no es necesariamente causal. No, si es sincrónico, necesariamente es causal. Porque si es sincrónico... No puede describir una causalidad subyacente, no explicada, por cierto, pero no porque algo sea sincrónico significa que es causal de lo que está sincronizado con él. Te voy a citar un ejemplo. Tú imagínate que yo cojo una cazuela, ¿de acuerdo? La lleno de agua. Y la pongo al fuego. Y cuando yo pongo el agua al fuego y la cazuela con el agua al fuego y la temperatura del agua llega a 100 grados, pues el agua empieza a bullir. Ese es un hecho sincrónico. El hecho de que el agua haya alcanzado los 100 grados, es decir, el hecho de que el fuego haya interactuado con el agua y el agua haya alcanzado 100 grados, y con el hecho de que haya empezado a bullir, eso es un hecho sincrónico. Siempre ocurre de la misma forma. Claro. Y eso, el hecho de que sea sincrónico implica necesariamente... el hecho de que sea sincrónico es susceptible. No implica. En este caso me estás dando un ejemplo de algo que es causal y por tanto también sincrónico. Pero lo contrario no siempre se da. Yo digo, hay cosas que son sincrónicas que no tienen relación con hechos
y que por lo tanto son totalmente incongruentes. O pueden ser congruentes, pero no son significativas. Porque para ser significativas tienen que dar cuenta de la realidad. No, si no dan cuenta de la realidad. ¿A qué te refieres con algo que sea congruente, que no sea coherente con la realidad? A lo mejor no es el tipo de congruencia que estaba pensando, como algo que sea coherente entre sí, simbólico, una obra de ficción. Te voy a dar un ejemplo de una sucesión, tal y como me lo explicó mi padre cuando yo era un niño. Me dijo, imagínate que coges una pulga, ¿vale? Y en el momento en el que tienes la pulga, le das un golpe a la mesa y ves cómo la pulga salta. Muy bien, córtale una pata a la pulga. Vuelve a darle un golpe a la mesa y mira cómo la pulga salta. Ahora, córtale otra pata a la pulga. Y sigue haciéndola hasta que la pulga quede sin patas. En el momento en el que tú le des un golpe y la pulga no salte, en el momento en el que tengas y la pulga no salte, ya puedes decir que la pulga no salta porque está sorda. No ha oído. No hay una conexión. Evidentemente que es una causa sincrónica, porque yo cada vez que le doy un golpe a la mesa, la pulga salta. Y es evidente que cuando yo le he cortado todas las patas a la pulga deja de saltar. Ahora bien, yo he partido de la premisa de que la pulga salta porque oye el golpe que yo doy encima de la mesa. Claro, y no entonces es una explicación sincrónica, porque cada vez que le doy un golpe la pulga salta. En el momento en el que no se da esa sincronía, yo ejecuto una conexión que no es una conexión significativa, no es una conexión necesaria. Claro. Entonces yo no puedo decir que la astrología es un orden de explicación de esa naturaleza y decir que es significativa. Quiere decirse que la astrología solamente es un lenguaje que da cuenta de la realidad en la medida en que lo que expresa sirve para comprender hechos naturales. Ok, pero los hechos naturales pueden incluir conceptos abstractos que no necesariamente son percibidos en la experiencia o en la vivencia, como quieras decir. En último término siempre vas a tener que ir a la realidad. Es decir, en último término siempre vas a tener que si quieres dar una explicación exhaustiva de lo que estás explicando. No estoy en desacuerdo, pero sí, ok. O sea, no estoy en desacuerdo en eso. Lo que quiero decir es que al final ya sigue cayendo en la convención, en las acepciones variables. ¿Por qué te lo digo? Porque, por ejemplo, sabemos que no estamos de acuerdo todos en qué cosa significa justicia o amor. Y seguramente relacionamos cosas de nuestra experiencia de la realidad con las distintas acepciones que nos han vinculado en la cultura, en la educación, en otras convenciones. Pero son convenciones al final. Y por otro lado, sí hay cosas que son sincrónicas y no son suficientes y no conducen a una explicación de la realidad. Por ejemplo, la astrología. La astrología te lleva a te está conduciendo a una explicación que yo considero tan irreal como decir que la pulga salta porque escucha. Y a lo mejor tú piensas que eso es una necedad en mi parte. Espera, déjame terminar la idea, por favor. La pulga no salta porque escucha, salta porque tiene patas. Salta porque escucha, y cuando escucha se asusta, y cuando asusta usa las patas. Lo que pasa es que pero si no tiene patas puede seguir escuchando. Claro. Puede seguir escuchando, pero la razón por la cual saltaba era porque escuchaba el golpe. No, la razón por la que saltaba era porque tenía patas. Después de quedarse sin patas, siguió escuchando y ya no saltó. Efectivamente. Bueno, pero eso es el punto contrario que creo que estabas tratando de hacer. Entiende esto, si un reloj está en la pared, ¿el reloj va a estar creando la realidad de que son la hora que sea que el reloj está diciendo? No, nosotros diseñamos una sincronicidad entre el reloj y los ciclos de la realidad. Pero si mañana rompemos todos los relojes, entonces vamos a tener todavía la capacidad de ver ciclos en la naturaleza percibibles por nuestros sentidos que nos van a permitir reconstruir cierta manera de medir la periodicidad de ciclos de tiempo. Nada más.
Y será de la periodicidad de ciclos de tiempo a la relación simbólica, no puedes llegar por un camino recto. Lo único que puedes encontrar son muchas convenciones que cambiaron con el tiempo. Igual que las matemáticas las tenía. Me sirve el ejemplo. Imagínate que de la noche a la mañana empezamos a decir que no son 24 horas las horas del día, sino que son 19. Y a partir de ese momento diseñamos todos nuestros relojes para que nuestros relojes giren y den una vuelta en 19 horas. ¿Hemos cambiado la realidad? No, no hemos cambiado la realidad. Siempre y cuando si la realidad que se define a partir de la creación de ese sistema formal no es coherente con la realidad de la que daba cuenta el orden anterior, es decir, si no son el mismo orden expresado de formas diferentes, no se volverá una convención. El segundo sistema no será un sistema válido. ¿Y en qué lo notaremos? Lo notaremos en el hecho de que no nos servirá para organizar la realidad como si lo hacía el anterior sistema. No necesariamente. Hay cosas que superan el paso del tiempo por razones que no son necesariamente por mérito propio de su funcionalidad. Mira, las horas son perfectas. Las horas planetarias, ¿cómo se dividían en época de Valens? O quizás de más de una manera. No las dividíamos como las dividimos hoy, no eran horas de 60 minutos. Pero aún así, las horas de 60 minutos perduraron en el tiempo. ¿Por qué? Por accidentes sociopolíticos de la historia. No porque no podamos de la noche a la mañana decir vamos a empezar a vivir nuestra vida por horas planetarias. Por una razón clara, porque son útiles y por lo tanto porque son coherentes con el sistema que tratan de describir y son coherentes con el sistema que tratan de definir, un sistema natural. Es decir, al final las horas sirven para describir hechos naturales, para describir la sucesión o para ordenar hechos naturales en el tiempo. Entonces, ¿por qué no podríamos hacer lo mismo con horas planetarias? Te pregunto. Podemos hacerlo, de hecho lo hacemos. De hecho, no solamente lo hacemos, sino que además nos sirve para algo. No lo hacemos. Sí. Sino que además no solamente lo hacemos, sino aparte de ello, nosotros, utilizando horas planetarias, podemos predecir. Podemos descubrir el tiempo cualitativo y podemos manejar tiempos cualitativos, no solamente tiempos cuantitativos. Con lo cual, obviamente, el sistema es un sistema eficaz. Da cuenta a partir de ciertas regularidades, no solamente de un tiempo que se puede medir, sino también de un tiempo que se puede pesar. Por lo tanto, tenemos una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa del tiempo cuando de lo que estamos hablando es un sistema como el sistema horoscópico, cosa que no nos da el tiempo regular, que por cierto es un tiempo derivado de la descripción que hicieron los antiguos de las regularidades del cosmos, porque un día sigue siendo el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su eje. Sí, y nuestros ciclos circadianos están muy ajustados a los ciclos de los días. Sí, evidente. Pero no por eso, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, no por eso el ciclo en sí mismo va a ser descriptor de toda la sincronía que hay en la astrología. A ver, por ejemplo, y esto a lo mejor es una pregunta en la que no estamos de acuerdo, pero quisiera saber tu opinión. ¿Tú crees que, por ejemplo, con el tarot se puede predecir? Yo creo que con el tarot se puede acercar a la persona, se puede condicionar a la persona para que por sí misma determine algo que ella no sabe de sí misma. Como si yo, por ejemplo, es decir, a través del tarot yo puedo interpelarte de forma que eso se expresa muy claramente en una experiencia que yo tuve cuando entré a la universidad. Yo era un muy buen dibujante, ¿no? Y yo entré a la universidad a estudiar dibujo. Entonces yo dibujaba modelos, gente desnuda, ¿de acuerdo? Tenía 5 minutos para dibujarlos. Y tenía un problema terrible con los escorzos que me impedían establecer cómo se ve una articulación cuando la articulación no está puesta en esta dirección, sino que está puesta en una dirección oblicua, ¿de acuerdo? En una dirección en la cual yo no puedo ver todo. O sea, por ejemplo, esta, ¿vale? Aquí estoy viendo el puño, estoy viendo el brazo y tenía grandes dificultades para eso. Y vino el profesor y me dijo, tienes un problema, Alberto. El problema es que tienes una idea preconcebida acerca de lo que es un brazo.
Y un brazo no es algo recto como tú lo percibes sobre un plano, es algo recto en el espacio. Entonces, lo que tienes que hacer es desprogramar tu mente. Entonces, para desprogramar tu mente, pues puedes utilizar un espejo. Para desprogramar tu mente, puedes girar alrededor de esa persona. Para desprogramar tu mente, puedes establecer una serie de fórmulas que de alguna manera cortocircuiten tu visión convencional de la realidad. Porque esta convención, a través de la cual tú decodificas lo que estás percibiendo a través de los sentidos, te está impidiendo ver lo que está allí. Y eso es lo que hace el tarot. El tarot lo que hace es que descodifica nuestra visión de la realidad. Es decir, provoca en nosotros un cortocircuito que obliga a nuestra mente a reiniciar la percepción. O sea, yo, por ejemplo, ahora mi iPad deja de funcionar porque se pone la pantalla en verde, ¿de acuerdo? Y yo reinicio el iPad. Eso es lo que hace el tarot. El tarot lo que hace es reiniciar el sistema. Reiniciar el sistema o desinstalar un sistema operativo. Pero y su función no es dar un... Sí. No sé si eso responde a mi pregunta. Yo quería saber si tú crees que puede predecir o no. Porque a lo mejor crees que sí por medio de esto, pero no quiero asumir tu opinión. Puede hacer que la persona redefina la realidad y puede, evidentemente, a partir de de los criterios o de los parámetros que yo induzca en la persona desde el momento en el que decodifico la forma en que tiene de interpretar la realidad, para que ocurran cosas, pues, en sucesión necesaria que no tendrían por qué haber ocurrido sobre las premisas iniciales. Puede predecir porque en general todos los sistemas que nosotros utilizamos para comprender la realidad sirven también para anticipar los acontecimientos, básicamente porque las relaciones son relaciones de causalidad necesaria. Es decir, a A le sucede B necesariamente. Eso es una explicación, coherente, por poner un ejemplo. Es una relación causal. Como es una relación causal, como yo sé que después de A siempre viene B, cada vez que aparezca A, pues B. Bueno, y por lo tanto, cualquier sistema que emplee pues, causas necesarias es un sistema predictivo. Sí, por supuesto. Pero yo estoy hablando de la predicción de la que la astrología es capaz. ¿Viste? La predicción de la astrología de que tiene sincronicidad temporal, que podemos decir como es un sistema causal y a una causa A le sigue necesariamente una causa B según un protocolo, que es el protocolo de un lenguaje formal, cada vez que un planeta hace un aspecto con otro planeta bajo determinadas condiciones, puede predecir lo que va a ocurrir. Si no hubiera una conexión necesaria, no podría predecir. Existen muchas cosas que hacen, que son lenguajes formales, que existen conexiones que incluyen conexiones coherentes dentro de sí y que no necesariamente por eso están llevando implícita una explicación de la realidad. Por ejemplo, que la pulga no salta porque no puede escuchar sin patas. Efectivamente. Pero ahí es donde yo creo que nos dividimos en nuestra opinión, porque entonces la astrología no es una explicación de la realidad. La astrología ni siquiera es una explicación, debo decir. No viene con una explicación en el manual. No viene con una explicación directa y obvia. De hecho, de ella se han sacado bastantes tipos de teorías y hay poquísima homogeneidad entre ellas a lo largo de su historia. Entonces, ¿es una explicación de la realidad? No, es un lenguaje que manifiesta sincronía con la realidad en la medida en la que lo depuramos, en la medida en la que lo podemos entender mejor, como las matemáticas, en la medida en la que podemos, quizás no como las matemáticas, pero sí como otros lenguajes de adivinación, establecer conexiones icónicas entre un símbolo y un concepto abstracto, pero no necesariamente por eso está explicando esa conexión. Y si está esa explicación no la tenemos. Porque si la explicación la tuviésemos, entonces podríamos decir con lujo de detalles cómo pasamos de los fotones, de la luz, a la conformación de la realidad. Podemos. Y no podemos, Albert. No podemos.
Y creo que deberíamos ser intelectualmente humildes y admitirlo, porque las explicaciones que nos han legado pensadores como Ptolomeo, por ejemplo, son altamente insuficientes, no han resistido el paso del tiempo, y de hecho, por no haber resistido el paso del tiempo, es que la astrología, en gran parte, no solamente por esto, cayó en un declive, porque al estar atada a la cosmovisión o a la física o a la geofísica de Ptolomeo, cuando esta cayó en desgracia durante la Revolución Científica, otro tipo de ciencias que ya habían estado marginadas y perseguidas, como la astrología, y que habían perdido gran parte de su linaje y de su historia en crisis sociopolíticas que se sucedieron una tras otra, sobre todo en Europa. No podemos decir realmente de que ha sido un conocimiento que se ha llevado íntegro a nuestros días. Lo que nos ha llegado ha sido quebrantado, reconstruido, teorizado sobre él de muchas maneras distintas y ha llevado a muchísima diversidad de pensamiento a la cual no podemos apelar porque es precisamente diversa e incongruente. No podemos decir que los planetas son a la vez una sincronía acausal y una sincronía causal de las cosas, para empezar, entre muchas otras divergencias que tenemos los astrólogos. No podemos decirlo porque en ese caso estamos simplemente resignificando lo que significa experiencia o lo que convencionalmente entendemos como experiencia. La gente entiende experiencia como vivencia, Albert. Lo entiende como eso. Y podemos decir que experimentar significa explicar, pero no necesariamente es así para mucha gente. Es una convención esto que estás, a lo que estás apelando, no es una realidad evidente, por un lado. Y por otro lado, la astrología no está capacitada para explicar los detalles más minuciosos o más grandiosos de la realidad, porque nosotros no estamos capacitados. Volvemos a lo que dije antes. Y si lo estuviésemos, entonces los astrólogos no fallarían, pero sabemos que fallamos. Sabemos que tenemos errores también de interpretación. Sabemos que podemos ver, hasta los astrólogos más vetustos, los más veteranos, por los más sabios, pueden ver una carta horaria y equivocarse con la respuesta. Porque la carta horaria tiene complejidad a la hora de que intenta describir una realidad compleja y nosotros no estamos del todo de acuerdo en cuáles son las convenciones de este lenguaje. Entonces, que hay algunos astrólogos que siempre aciertan y otros astrólogos que nunca aciertan. Sabemos que no son todos igual de falibles, ni todos se arriesgan con sus afirmaciones de igual manera, pero podemos decir que somos todos, es como que hay algunos que sí son infalibles porque descubrieron este lenguaje de la realidad de una manera revelada. Yo quisiera Vamos a ver, el lenguaje astrológico mezcla dos niveles. Mezcla por un lado un nivel, bueno, no los mezcla, los diferencia, pero son dos niveles que creo que es importante mantener al menos separados. O sea, es un lenguaje computacional y existe computacional, o sea, está basado en la descripción, ¿de acuerdo?, de determinados hechos topológicamente. Es decir, nosotros estamos viendo ciertos movimientos que son perfectamente predecibles. O sea, yo sé dónde va a estar el Sol dentro de 17 meses y 34 días y 21 segundos. Y sé dónde va a estar Venus. También sé dónde va a estar Mercurio. Quiere decirse que cuando yo estoy en ese nivel, yo estoy haciendo una astrología que es predictiva, totalmente predictiva con todo lujo con toda precisión. O sea, yo puedo saber en el año 3424 dónde se va a encontrar el 18 de mayo a las 13:24, 36 segundos, el lugar exacto donde se van a encontrar los 7 planetas. Pero eso es astronomía. No, eso es astrología. Porque yo lo estoy tomando desde mi punto de referencia, estoy estableciendo un sistema que es un sistema organizado según el reloj de Ptolomeo y no según el reloj de Copérnico. Okay, y eso, evidentemente, pues yo puedo predecir que el día 23... De Ptolomeo también eran astronómicos, se estaban nombrando dónde el planeta iba a estar y no estaban diciendo la realidad que iba a describir. Vale. Cuando el Sol, en el año 3424, tenga las mismas horas de luz durante un día que de oscuridad, exactamente, diremos que el Sol se encuentra en el cero de Aries. Sí. Astronomía. Y yo eso lo puedo predecir.
Y diré, por lo tanto, pues que empieza la primavera astronómica. La primavera astronómica empieza con el 0 de Aries, de la misma manera que el verano astronómico empieza con el 0 de Cáncer. De la misma manera, pues que el otoño astronómico, y el otoño astronómico puede ser interpretado desde dos puntos, es decir, desde el punto de arriba de la manzana y desde el punto de abajo de la manzana, pero están describiendo lo mismo. Es como si yo me coloco delante del elefante o detrás del elefante, estoy describiendo el mismo elefante, ¿vale? Con lo cual, cuando nosotros estamos diciendo que desde la perspectiva del hemisferio norte, desde la perspectiva del hemisferio sur, lo que en el hemisferio norte es de una manera, en el hemisferio sur es de otra, no es cierto. Lo que en el hemisferio norte es de una manera, en el hemisferio sur es la inversa, es decir, lo mismo. No son realidades diferentes, son realidades inversas. Entonces, ¿qué hacemos? Con lo cual ¿invertimos el zodiaco? ¿Eso es lo que estás proponiendo? No, en el hemisferio sur, el zodiaco no está invertido porque el zodiaco es la trayectoria del Sol y eso no está en el hemisferio sur ni en el hemisferio norte. Son puntos diferentes desde los cuales ver el zodiaco. El zodiaco siempre es el mismo, la trayectoria siempre es igual. La mire desde el sur, o la mire desde el norte, o la mire desde la derecha o la mire desde la izquierda. Estoy de acuerdo. Entonces las explicaciones estacionales de los signos las tenemos que desechar. No, al contrario. Al contrario. No puede ser. Al contrario, no solamente no debemos... No solamente no puede ser por los hemisferios, no puede ser simplemente por la variedad climática de la Tierra. Hay lugares en los que no hay 4 estaciones. Yo nací en uno. Estás mezclando dos cosas que son completamente... Tú coge una tabla de ascensiones. Coge la tabla de ascensiones, por ejemplo, de Zig, ¿de acuerdo? Que utilizaba Moshe. La tabla de ascensiones nos indica exactamente los periodos en los cuales los tiempos de ascensión de los signos, que son tiempos de ascensión que varían con las latitudes. Entonces, las posiciones planetarias y las condiciones de los diferentes planetas determinan a partir de su efecto sobre el templado las diferentes estaciones con sus ciclos. Ciclos que son formalmente establecidos a partir de la latitud y de la longitud, pero variables que responden en la latitud y en la longitud. En función de las posiciones de los planetas, que son posiciones regulares. En función de los planetas, no porque varían, no porque no es primavera al mismo momento en ambos lados del mundo, porque la primavera la hemos definido convencionalmente como el regreso de la vegetación, en los días se vuelven más largos, y esto no es lo que sucede en el hemisferio sur, Alberto, que es primavera en el hemisferio norte. ¿Dónde pone eso? ¿Dónde pone eso en la obra de cualquier astrólogo helenístico? No, pero los astrólogos helenísticos provenían de un hemisferio, árabe, no del otro. O árabe. El árabe estaba siguiendo en gran medida lo que habían pasado por la astrología helenística. Cuando Abu Mazar está describiendo los 7 climas, astrología del hemisferio norte. Cuando Abu Mazar está describiendo los 7 climas, está describiendo los 7 climas desde el Ecuador hacia arriba y desde el Ecuador hacia abajo. Lo hace simultáneamente. Y cuando dice que los climas en el Ecuador son los climas de Saturno, y según vamos subiendo, los 7 climas se corresponden con las diferentes esferas del zodiaco hasta que llegamos al clima de la Luna, que es el clima boreal, ¿de acuerdo? Sí. Pues está describiendo también la forma en que predominan esas diferentes cualidades, las diferentes cualidades de los planetas, y está explicando también la naturaleza de los climas en función de la latitud. No y luego dice, porque esa explicación entonces necesita otra que explique por qué en un clima de cada hemisferio son distintas cantidades de luz. No es que la cantidad de luz de cada clima en cada hemisferio sea la misma. No lo es. No lo es porque... Está en momentos distintos del día. Está en momentos distintos del día. Claro. Porque pero ese es el punto. Cuando en un periodo de tiempo X, que no es un día en particular, los periodos de luz se hacen cada vez más largos, mientras que en el mismo periodo de tiempo X, en otro clima, los periodos de luz se vuelven cada vez más cortos. ¿Qué te dice eso, Albert? Que existe una realidad matemática topológica. Que es variable según el clima de la región. Y por tanto, que es variable. Y por tanto, las explicaciones. No, hombre. Que es variable dentro del marco de un sistema geométrico tridimensional definido en el tiempo.
que es puramente formal, matemático. Está bien, pero entonces las aplicaciones tienen que dejar de ser estacionales. Ahí te estás yendo a otro tipo de aplicación que es simétrico para ambos hemisferios y yo, de hecho, lo acepto, lo comparto. Pero ya entonces tenemos que abandonar la idea de que los signos de Marte son aquellos en los que... para nada. O sea, sí, porque Aries no es igual en cuanto a cantidad de luz a lo largo del tiempo. Ok, no en promedio, sino la variación y la dinámica del cambio de luz en ambos hemisferios. No son, Primero, sabemos las estaciones son un fenómeno lunar. Es decir, se dan en el templado. El templado es el medio magnético que envuelve la Tierra. El templado es una convención aristotélica para describir una realidad, que por cierto es una de varias. Yo de hecho no la acepto. ¿Cuál es el templado? Vale, el mundo sublunar es todo lo que hay también en el espacio, todas las capas de la estratosfera, toda la capa de la atmósfera, perdón, más el vacío que hay entre nosotros y la luna es parte del mundo sublunar. Eso es lo que estamos diciendo, porque me parece que es una convención bastante ineficaz de describir toda la cantidad de variaciones de medio que hay entre cada una. No es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que los elementos vinculados a los procesos que están bajo el orbe de la Luna están relacionados con 4 estados básicos de la materia. Y esos 4 estados básicos de la materia son sólido, líquido, gaseoso y radiante. No, y la hay 4 estados básicos de la materia, ¿sabes? También existe el plasma, por ejemplo, que no es ninguno de plasma, radiante. El plasma es medio radiante. Existen sólidos radiantes también. Pregúntale a los Curie si existen sólidos radiantes. Efectivamente, porque todos los elementos comparten cuatro naturalezas. En todos los elementos que están dentro de la totalidad, cada unidad comparte los 4 elementos con la totalidad en diferentes proporciones. Pero está bien, entonces algunos elementos no son ni lo uno ni lo otro, básicamente, es lo que me quieres decir. Por ejemplo, que hay cosas que son radiantes y sólidas o radiantes y líquidas o radiantes y gaseosas. Entonces, porque son diferentes niveles de combinación y son diferentes niveles de vibración que se dan en lo mismo, porque no son partes, son unidades dentro de la totalidad y son por lo tanto coherentes con la totalidad a la que forman parte. Son 4 niveles de la materia, 4 niveles de la materia de la que participa cada ente. Son categorías intelectuales que usamos para describir la realidad. No son cosas que existen, por tanto. Serían categorías intelectuales. Serían categorías intelectuales de la mente que utilizamos para categorizar lo real si explicaran la realidad. ¿Explican la realidad? No explican la realidad, describen la realidad. ¿Describen la realidad? Sí, la describen correspondencias en la realidad, pero eso no son explicaciones de por qué esas correspondencias existen. Pues no son explicaciones. Vamos a ver, vamos a definir la palabra explicación. Explicar significa desplegar. Implicar significa replegar. Cuando yo, por ejemplo, estoy explicando, estoy desarrollando. Cada vez que desarrollo una convención, cada vez que desarrollo un argumento, lo estoy explicando, es decir, lo estoy desplegando. Las cosas cuando se despliegan, se explican. Cuando se manifiestan... Desplegar sabemos que es un símil, una analogía. Podemos desplegar cosas en otros contextos, en otros sentidos, sin que estemos hablando de explicar. Yo puedo desplegar una sábana y no estoy explicando la sábana. Entonces podemos ser un poco más precisos. Podemos ser un poco más precisos. Yo estoy expresando el término explicar de la misma manera en que David Bohm hablaba en términos de física teórica, es decir, de física cuántica, la diferencia que hay entre el orden implicado y el orden explicado. Existen 2 órdenes, un orden implicado y un orden explicado desde el punto de vista de la física. Muy bien, cuando yo estoy haciendo una explicación, estoy desplegando o estoy abriendo, estoy desarrollando algo que está potencialmente en un cuerpo, en un ente o concretamente en una entidad. Y ese orden explicado, en esa explicación, es como aquello que está implicado se manifiesta, básicamente. Lo que está implicado se manifiesta a través de la explicación. Entonces, muy bien, si es que me parece muy bien. Dices que la explicación es una manera, una convención de índole teórica o de índole racional, o como lo quieras llamar, a través de la cual yo doy cuenta de lo que ocurre en la realidad. Lo describo. Muy bien, si lo que describo se corresponde con lo que yo estoy explicando, lo estoy prediciendo y por lo tanto mientras prediga, pues estoy diciendo que eso explica la realidad. En el momento en el que deja de predecir, de alguna manera esa explicación deja de ser una explicación válida y pasa a ser una explicación que se ve sometida a duda, ¿de acuerdo? Y a la que tenemos que
integrar a lo mejor otras porciones de la realidad que se nos hayan escapado. Oh, bueno, Albert, pero entonces no estás desplegando con suficiente amplitud, ¿no? Una explicación no debería aclarar lo que es algo, no debería expandir nuestro entendimiento de eso. Entonces, si la astrología puede describir la realidad, pero no puede describir las causas subyacentes que provocan, que causan, que dan, que manifiestan esa realidad, sí, entonces no está explicando la realidad. Lo que está diciendo es simplemente a nivel superficial las cosas cómo suceden, no el por qué o las causas que llevaron a que eso sucediera. Y sabemos que no puede hacerlo porque ¿dónde está la astrología con el manual que dice que por qué las cosas suceden? Vamos a ver, cuando Masalá está explicando, por ejemplo, en su tratado sobre el movimiento del orbe, de acuerdo cómo se despliega el zodiaco, y está dando una explicación del zodiaco a partir de una teoría de campos. Está utilizando una teoría de campos cuando habla de que solamente hay 3 movimientos, de arriba a abajo, de abajo a arriba y alrededor. Y está definiendo que ese movimiento define un perímetro y ese perímetro hay que cerrarlo y a partir de ese perímetro hay que volver otra vez al origen y que no hay una tercera manera o una segunda manera de hacer estas cosas y que solamente existe una posibilidad de unir todos los puntos dentro de un sistema pasando por el mismo punto y que eso es describiendo el zodiaco y que eso es igual en todos los niveles, tanto en el nivel de lo universal más general como en el nivel más particular de las cosas. Eso es él está describiendo, por ejemplo, pues lo que son los ciclos estacionales, pero no solamente los ciclos estacionales. Está describiendo una realidad de índole geométrico, de acuerdo, que nos permite comprender cómo vincular todos los elementos dentro de un sistema caótico, de acuerdo, de forma organizada. Y indica que eso solamente se puede hacer de una manera. Y cuando lo ves, percibes claramente que eso solamente se puede comprender desde esa manera. Entonces, desde esa manifestación, desde esa comprensión, si eso sirve para dar cuenta de lo que pasa en la realidad, es decir, si predice, es relevante y por lo tanto es útil. Y por lo tanto, pues lo abonamos. Si no nos sirve para comprender la realidad, porque hay ciertos aspectos de la realidad que se escapan a esta explicación, pues tratamos de complementarla o tratamos de introducir más elementos o descartamos la hipótesis. Ok, sí, pero eso también da cuenta a que hay espacio para explicaciones que parecen útiles y no lo son, y que nosotros creamos útiles pero no lo son, como pensar que la pulga sin patas no escucha. ¿No? El tema de la pulga sin patas, la pulga que en un momento dado ya no puede saltar. Probablemente si escuchara y tuviera todavía patas, saltaría. Lo que quiero decir es que existe una conexión entre el hecho de que la pulga oiga el estruendo y salte, porque es el estruendo el que hace que la pulga pues trate de huir. Lo que pasa es que hay otro elemento que está introduciéndose en la realidad que impide que la pulga haga lo que nosotros hemos visto que hace siempre que nosotros damos ese golpe. O sea, estamos hay un elemento preexistente a nuestra comprensión de él en realidad que hace que no podamos predecirla bien a pesar de que hay una correspondencia temporal y posiblemente una explicación suficiente, que luego se demuestra que no lo es si se estudia más a profundidad. Porque, por ejemplo, la pulga a lo mejor no escucha. A lo mejor lo que percibe son vibraciones. O sea, yo no soy entomólogo, pero ¿estamos del todo seguros de que la pulga salta porque escucha? ¿O es una teoría que deberíamos quizás tratar de poder comprobar? Es un ejemplo. Es un ejemplo muy bueno. Pues es que pues por eso lo he utilizado. Porque me parecía muy bueno. Y me parece fenomenal. Pero es que con esto no quiero decir que la astrología no tenga explicaciones posibles, solo quiero decir que las explicaciones posibles no se han hecho del todo claras. Y apelar al Kindi y apelar a Machala no necesariamente es apelar a una autoridad que tenía las cosas realmente súper claras en términos de astrofísica. Existen concepciones que se han cambiado con el tiempo y que claramente sirven para explicar la realidad a cierto nivel, y si no fuese así no podríamos hacer
las predicciones de carácter científico que se hacen hoy en día. Entonces, con esto no quiero decir que no sean complementarias, sí quiero decir que no son totalizadoras, ninguna de ambas, ni la científica ni la astrológica adivinatoria mágica, como querramos llamarle. Y la realidad es que porque podamos predecir ciertas cosas de los ciclos astronómicos no significa que podemos predecir cómo la realidad va a ser en el futuro, porque no podemos divisar la complejidad de la realidad. Lo que podemos hacer es divisar las sincronicidades temporales posibles según nuestras premisas como astrólogos, que quizás en algo fallarán. A lo mejor predecir al minuto no es tan sencillo como pensamos, pero una vez que llegue esa realidad del futuro, creemos que sabemos cómo va a ser, ¿no? Nuestra imaginación tiene limitaciones también. Nos equivocamos, imaginamos futuros que no llegaron a ser en tiempos que no llegaron a ser, como cultura, ¿no? Si usáramos la astrología también nos equivocaríamos porque podemos predecir cuándo el sol va a estar en 0 de Aries, pero no podemos predecir cómo va a ser la realidad cuando esté en 0 de Aries en el año 4000. No podemos. Porque no tenemos suficiente información, no porque el sistema no pueda dar cuenta de ello. De acuerdo, pero entonces el sistema necesita que le alimentamos información de otros campos. Básicamente, para responder a una pregunta necesitas la pregunta, no solamente el computador. O sea, yo puedo tener una calculadora. A mí una calculadora me sirve para resolver multitud de cálculos, pero si yo no tengo el planteamiento del problema preciso para poder poner en funcionamiento esa calculadora, no tengo nada. Es por eso que nosotros decimos como astrólogos que cuando tú haces una pregunta y esa pregunta es muy vaga, la respuesta será vaga. Cuanto más concreta sea la pregunta, más concreta será la respuesta. ¿Por qué? Porque este sistema responde con sensibilidad de acuerdo a los datos que introduces, porque es un sistema computacional. Como es una computadora que trabaja a varios niveles, necesita obligatoriamente que las premisas estén establecidas a partir de criterios que sean coherentes dentro del marco de este sistema. Con lo cual, el primer trabajo que tiene un astrólogo que realizar es cuando recibe una pregunta, codificar la pregunta de manera que el sistema computacional que va a utilizar sea capaz, ¿de acuerdo? O mejor dicho, seamos capaces de conciliar esos dos órdenes diferentes de lenguaje. Es decir, tenemos que traducir a un orden formal establecido según criterios geométricos y según marcos temporales cuantitativos y cualitativos, preguntas que se hacen desde marcos que son puramente analógicos y que no están establecidos según protocolos tan estrictos, tan rígidos, tan formalizados como el lenguaje astrológico. Tenemos herramientas para ello, porque la astrología ha desarrollado herramientas para decodificar o para codificar las preguntas, para adecuarlas al sistema de estos diferentes sistemas periódicos que están entrelazados y establecidos como si se tratara de un computador. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando, evidentemente, que tú a mí me puedes decir, oye, Albert, no sé, hazme una aplicación de acuerdo de contabilidad. Y yo pues tengo una computadora y empiezo a hacer tu programa de contabilidad y me equivoco en la línea de comandos 80 veces y por lo tanto no me sale el programa de contabilidad. ¿El problema es que el computador no sirva para hacer un programa de contabilidad? No. El problema es que yo no estoy introduciendo las preguntas, no estoy introduciendo de acuerdo a las proposiciones dentro de ese sistema lógico para que ese sistema lógico me dé las respuestas coherentes y por lo tanto sirva para dar cuenta de lo real. Ahora bien, si yo introduzco bien los datos, ese sistema es un sistema perfectamente consistente y perfectamente coherente y es susceptible de dar un orden de acuerdo dentro del cual lo que ocurra dentro de ese marco sea predecible. Bueno, o sea, sí, en potencia, pero tú has mentado de nosotros. Tú has mentado a Ptolomeo. Ptolomeo al principio de la hipótesis de los planetas dice algo que yo creo que es la frase fundamental para entender cualquier sistema cibernético. O sea, es la descripción del primer sistema cibernético de la historia. Cuando Ptolomeo dice que él no pretende describir la realidad que se percibe a través de los sentidos, no pretende describir el universo, pretende describir una máquina para computar lo que está percibiendo, lo que se percibe en la realidad. Quiere crear una máquina,
no está pensando en replicar un organismo. No quiere describir el organismo. Lo que quiere es... Pero lo hace igual. Desarrollar. Pero lo hace igual. Y ofrece explicaciones de cómo ese organismo cosmogónico funciona a niveles mecánicos. Porque es un sistema mecánico. Es un sistema mecánico, pero su explicación no da cuenta de ese sistema ni por asomo. Da cuenta de ese sistema dentro de un orden que tuvo validez y vigencia 1000 años y que cuando tú estás utilizando el sistema horoscópico hoy en el siglo XXI todavía utilizas. Cuando yo utilizo el sistema horoscópico no estoy necesariamente explicando la realidad siempre, número uno, y cuando lo hago no intento hacerlo mediante las explicaciones ofrecidas por Ptolomeo. Ptolomeo fue un gran recopilador de tradiciones que eran de su época de gran auge, pero no necesariamente el mejor explicador de la astrología. Ni yo sé quién sería, ni yo quién sería. No, yo no digo que yo sea capaz de juzgar eso, es una opinión. Es una opinión. Pero si yo me fuese a ir a alguien que quizás, no sé, la idea babilónica de que las estrellas indican y no están causando no me parece del todo errada. La idea de que las cosas están escritas en la realidad natural de ciertas maneras y de que nosotros encontramos una manera de entender la realidad a través de entender patrones de luz, me parece fenomenal, pero no necesariamente pienso por ello que los patrones de luz causan la realidad. Pienso que las cosas pueden ser sincrónicas sin ser causales. Yo creo que una cosa sincrónica, es decir, establecida según una superposición de regularidades de manera... ¿De qué manera? O sea, ¿de qué manera se articulan dos niveles en una sincronía sin que haya una causa que lo vincule con aquello a lo que hace referencia? La causa somos nosotros. En las matemáticas, por ejemplo, nosotros podemos conceptualizar sin matemáticas la ausencia de algo. Pero el cero, como instrumento simbólico, icónico, no fue una cosa que surgió siempre desde el comienzo de las matemáticas. Había un valor que podíamos reconceptualizar como parte de un sistema simbólico, que podíamos hacer instrumental a un sistema simbólico, pero no necesariamente por eso, antes del cero, pensábamos que la ausencia o la nada no existía como concepto. Entonces la astrología en realidad está describiendo una cosa sincrónica a través de una convención que nació en el tiempo, se ha desarrollado en el tiempo, pero que el fenómeno que le permite operar le preexistía, ¿no?